Pero, bienvenidos a todos los presentes. Vamos el día de hoy a finalizar con el penúltimo tema, que es el tema de WLAN, o sea, Wireless LAN. El día de hoy, pues, no va a ser tan extenso porque es un tema sencillo, un tema más teórico que otra cosa. Hay unas prácticas que tienen que entregar que se la voy a identificar en breve, ¿ok? De igual manera, la siguiente semana que tocan los últimos capítulos, pero esos capítulos los vamos a extender para que nosotros podamos desarrollar en la práctica la parte de enrutamiento, tanto dinámico, en este caso con el protocolo RIP o protocolo dinámico, y enrutamiento estático. ¿Okay? Esto nos va a permitir a nosotros también integrar informaciones de switching, integrar los contenidos que nosotros hemos desarrollado a lo largo de todo el módulo 2 y también vamos a integrar contenido del módulo 1. En este caso, más direccionamiento que otra cosa. Bien. De igual manera, estaremos desarrollando en topologías las configuraciones básicas, la parte de VLAN, inter-VLAN routing. Vamos a incluir un poco de spanning tree, requisitos de idle channel. Okay. También vamos a integrar que debamos desarrollar un DHCP en la topología, implementar HSRP y, ¿por qué no?, un segmento, trabajar con redes inalámbricas, la configuración de las redes inalámbricas, aplicar seguridad de puerto a ciertos puertos y características. ¿Por qué no en un enlace tener una conexión inalámbrica con ciertas políticas aplicables? Todo eso para desarrollarlo en una topología de enrutamiento dinámico con un backup de enrutamiento estático. Nosotros vamos a desarrollar varias topologías, pero son topologías que son incrementales. O sea, la topología iniciará con ruta estática tradicional, luego esa misma topología tendremos que desarrollarla de manera lo más óptima posible para nosotros ver la diferencia entre la configuración de las diferentes, digamos que desarrollo del enrutamiento estático. Además de que esta topología nos va a despertar muchas lagunas que lo más probable no sepamos que tengamos. ¿Ok? Ahora bien, dentro de los parámetros del día de hoy, vamos a trabajar el capítulo 12, conceptos de Wireless LAN, y del capítulo 13, que no lo vamos a dar hoy, sino que lo vamos a desarrollar a grosso modo, porque ese capítulo es de configuración de redes inalámbricas. Por ende, nosotros vamos a tener como asignación y tarea el desarrollo de los PKAs que están presentados en ese capítulo, y el desarrollo del capítulo per se es indicando qué nosotros debemos hacer. Hay varias prácticas de laboratorio que a medida que la vamos leyendo, entonces vamos a ir aplicando ese proceso de las redes inalámbricas. ¿Ok? El día de hoy, un capítulo muy importante. No muy importante. Un capítulo importante, pero que es un capítulo conceptual.
virtual. O sea, tú no vas a salir y que un estudiante que sabe redes inalámbricas y es un verdugo porque cogió el capítulo 12 de CCNA. No. Sino que Cisco obviamente necesita que tú como CCNA, estudiante de término ya del módulo 2, maneje los conceptos que deberían ser desarrollados en el transcurso de la práctica. Okay. Entonces, el día de hoy vamos a trabajar con lo que es las redes inalámbricas. Específicamente, vamos a ver algunos componentes de las redes WLAN, funcionamientos, okay, tanto de la Wireless LAN como de la CAP WAP, la administración de los canales, descripciones de las amenazas y obviamente los mecanismos de seguridad que pueden ser aplicados a las redes inalámbricas como tal. En ese sentido, iniciamos obviamente hablando de las ventajas y los beneficios que tienen las redes inalámbricas. Y estos beneficios que ya por defecto nosotros podemos y estamos siendo beneficiarios de lo que es la comunicación del hogar, la oficina, un campus, un entorno de un campus. Cuando se trata de las redes inalámbricas, ¿ok? Para la gente tiene la posibilidad y parte del beneficio que se puede usar su propio dispositivo, su laptop, su tabla, su teléfono, ¿ok? Ahora, si es en tu casa, también tiene el Smart TV, tiene la cocina, tiene otros recursos, principalmente perteneciente a lo que es el IoT o el Internet de las cosas. Y esa tecnología inalámbrica, pues le permite nosotros no tener que tener una estructura cableada para poder brindar y o recibir el servicio inalámbrico. ¿Ok? Bien, ahora bien, dentro de lo que son los beneficios de las redes inalámbricas, obviamente la movilidad es una de ellas, es uno de esos beneficios. Las empresas cuentan con infraestructura inalámbrica porque pueden ahorrarse en costo de cambios de movimiento estructurales sin necesidad de variar el costo de la infraestructura ya creada. En el momento de que nosotros estamos haciendo un cable, una estructura o un cambio de una secretaria que está en un extremo y tú quieres moverla 4 o 5 metros del otro lado, frente exactamente a donde ella está, ya eso representa un inconveniente a nivel de la conexión. ¿Por qué razón? La reubicación de empleados dentro de un mismo edificio causa un caos tecnológico a nivel de cableado estructurado, porque ya el mini jack que estaba detrás de la secretaria donde se conecta, ya se convierte en algo inservible, porque hasta donde yo sé, tú no puedes empalmar un cable UTP para poder hacer una extensión. Por lo tanto, tú te ves en la obligación de tener que tirar otro cable. Un cable que a veces genera un estrés súper enorme porque no le permite al usuario, a veces en la estructura, en las tuberías metálicas y o de cualquier otra características que tengan, los usuarios no pueden, que tiran esas tuberías, los usuarios que tiran la tubería, no piensan en futuro crecimiento y a veces en una tubería que cablen 10 cables, le meten 10 cables. O sea, no hay una holgura. Cuando en cableado estructurado debe haber una holgura entre 35 y 50 a 65%. O sea que
por ahí no cabe un cable más. Metieron eso ahí a la fuerza y ya. Por lo tanto, ahí no ven la necesidad de tirar una canaleta por el espacio donde se ve porque no se previó que podía haber un movimiento. Cuando se tiene digamos que la parte inalámbrica, pues tú tienes la posibilidad de hacer movimientos sin el caos organizacional que implica a nivel de cableado estructurado. Bien, excelente. Dentro de las redes inalámbricas existen varios tipos. Y entre esos están las redes WPAN o Wireless Personal Area Network, red de área personal inalámbrica, que utiliza potencia, digamos que baja, no es de un alcance muy extenso. De hecho, es generalmente entre 20 y 30 pies, estamos hablando de unos 6, 9 metros más o menos. Y lo utilizan usualmente los dispositivos Bluetooth y Xilinx. Estamos hablando que WPAN está basada en el estándar 80.15 sobre la frecuencia 2,4 GHz, porque las redes inalámbricas trabajan en el espectro electromagnético de radiofrecuencia. Ok, entonces hay una frecuencia específica, en este caso 2,4 GHz y 5 GHz, que son las frecuencias no licenciadas. O sea, las frecuencias que tú no tienes que pagarle a Indotel para tú poder hacer uso de ella. Nadie paga por utilizar un walkie-talkie, por ejemplo, que utiliza la 2,4 GHz. Ahora, dentro de esas frecuencias 2,4 GHz hay varios canales. Y dependiendo del canal donde tú te ubiques, entonces tú puedes hacer la transmisión a un grupo específico o no. La frecuencia es el espacio donde pueden ir varios canales. Bien. Es en el caso de WPAN para los dispositivos Ángel, pero está la WLAN. Es el mismo concepto, PAN, Personal Area Network, LAN, MAN y WAN, todas con un W delante. WLAN, WPAN, WMAN, etcétera, etcétera. En este caso, la WLAN o Wireless Local Area Network, utilizada la más frecuente, utilizada en una distancia promedial de unos 300 pies, 100 metros más o menos. Y esa trabaja sobre las dos frecuencias no licenciadas, la 2,4 y las 5 GHz. ¿Ok? Esas están basadas en el estándar 802.11 y su posible derivante. Estamos hablando que pueden ser 802.11 sin nada, 11A, 11B y 11G, 11 otras, digamos que otros estándares dentro del 11 o subestándares. Que eso es lo que garantiza que está dentro del margen y del canal correspondiente. También tenemos otro tipo de red, en este caso la Profe, wireless. una Perdón, preguntita con relación adelante. al Vale. anterior. Ahí. ¿Cuál sería una diferencia clara entre una red 2,4 GHz y una 5 GHz? La velocidad. Por ejemplo, la 2,4 GHz está entre 2 y 11 megabits. Claro, hay una derivante de 2,4 GHz que te transmite a 54. Ok. Y 5 GHz, obviamente, la velocidad es mayor velocidad por defecto. Sin embargo, 2,4 llega a una distancia mayor en distancia. Sin embargo, en cobertura, 5 GHz tiene mayor cobertura, mayor ancho de banda. Ok, gracias.
Sí, sin embargo, cabe destacar que, por ejemplo, la 2,4 fue la primera y hay varias derivantes, 2,4 GHz, que permiten velocidades diversas. Sin embargo, algunas no son compatibles entre sí ni con el 5 GHz. Eso hay que tomarlo en cuenta cuando, por ejemplo, sí, una red inalámbrica, ok, perfecto, y tú vas y compras un dispositivo 5 GHz, la última generación, pero el cliente tiene sus dispositivos con una PC, perdón, con una tarjeta que es de 2,4 GHz o 2,4 802.11a, que es nada más 2 megas. Ahí mismo, una inversión pendeja por no hacer un estudio de caso. O es 802.11b, ¿ok? O que es 802.11 sin ninguna letra, u 802.11g o n. Entonces son características inalámbricas que tiene que tomar el cliente en el momento de comprar un dispositivo. Obviamente te van a decir, no, mira, todo está bien, realmente, mira, lo que pasa es que este dispositivo trabaja de tal manera, etcétera, etcétera. Pero los estándares están ahí y no se equivocan. Bien, continuamos. Tenemos Wireless Metropolitana Area Network, red de área metropolitana inalámbrica, usada usualmente para transmisores que proporcionan servicio inalámbrica en área grande dentro de una metrópoli, ¿ok? O de un distrito. A ese tipo de red se le llama pues una MAN. Es como una LAN grande. La MAN interviene el proveedor de servicio, pero está regulada dentro de un área geográficamente indicada o limitada. Y tenemos la W1, que es la red de transmisión de cobertura extensa, usualmente para red de comunicación nacionales y o globales. Eso ya es comunicación satelital y que al igual que la MAN, estas sí utilizan frecuencias licenciadas, frecuencias que requieren un permiso de Indotel para poder, digamos que trabajar. Y dentro de esos tipos de redes, claro, cualquiera de ellas puede utilizar diferentes tipos de tecnologías, ya sea Bluetooth, bueno, la Bluetooth nada más WPAN, pero la idea es esta: Bluetooth, WiMAX, ancho de banda celular y ancho de banda satelital. Dentro de la tecnología Bluetooth, como dije, está bajo el estándar 802.15, ¿ok? Y ahí están digamos que los detalles del Bluetooth. Tenemos también el WiMAX. WiMAX es digamos que una alternativa a la falta de conexión cableada hacia Internet. WiMAX te permite funciones de manera similares al Wi-Fi, pero con velocidades un poquito más altas, por así decir algo. ¿Preguntas? Todo bien. Excelente. Tenemos el ancho de banda celular,
que trabajan bajo la celda de red celular, o sea, así se llama, celdas celulares o las redes móviles, muy conocida, lo que son los tipos de redes globales GSM o CDMA. Son licenciadas, obviamente, y son más utilizadas por los proveedores de servicios. Obviamente, tanto esta como la broadband, utilizada por los proveedores de servicios, y ya viendo la antena, podemos tener una idea de quiénes utilizan, a qué se refiere cuando habla de las celdas celulares. Bien, ya ancho de banda satelital, bueno, su nombre se define como tal. Miren aquí los estándares Wi-Fi que están bajo el estándar 802.11. Tiene el estándar aquí de la IEEE Wireless, la frecuencia y la descripción. Y ahí está una gran parte de la respuesta de la pregunta tuya, Kelly. Ah, nítido. Cuando se trata de lo que es el espectro de radiofrecuencia, obviamente es el espectro en la cual trabajan la, la frecuencia de radio, infrarrojo, la de luz, ultravioleta, rayo X, radio gamma, y todo obviamente tiene un rango de ondas con mayor o menor frecuencia. ¿Ok? Obviamente la parte inalámbrica trabaja dentro de ese espectro, que es el espectro que controla el Indotel cuando se trata de radiofrecuencia. Por eso, usualmente en AM, son los que van diciendo frecuencia modulada dentro de el 1000, qué sé yo, cuánto megahertz. Y ahí te está diciendo cuál es la frecuencia que debe sintonizar para poder escuchar esa radiodifusora. Okay. Las redes inalámbricas no surgen así a lo loco. No, 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 no. Hay una organización que regula el espectro de radiofrecuencia y onda la frecuencia de la órbita satelital. Y esa institución es la ITU, Unión Internacional de Telecomunicaciones, que regula la asignación del espacio del espectro radiofrecuencia y de órbita satelital. Ok. Si no, los satélites vivieran chocando y o la frecuencia vivieran interrumpiéndose las radioemisoras una con otra. Ok. También tenemos el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos, que está en todo realmente, porque todo tiene que ver con la parte eléctrica y electromagnética o de radiofrecuencia, que es un espectro eléctrico. Por lo tanto, ellos siempre forman parte de las organizaciones. Y hay una organización llamada Alianza Wi-Fi,
una organización sin fines de lucro dedicada a proveer el crecimiento y aceptación de las redes inalámbricas a nivel global. Bien. Dentro de los componentes del wireless LAN, tenemos que para que pueda existir una red inalámbrica, deben haber un transmisor o un radiotransmisor y un receptor o receptor de radio. Radio es el concepto que se le menciona a las antenas. Cuando se habla de radio, son las antenas. Debe haber una antena que transmite y otra antena que reciba. ¿Ok? Sí. Y obviamente hay diferentes adaptadores que se llaman clientes de Wi-Fi, que son las antenas o los clientes como tal. Cuando se habla de redes inalámbricas, no se habla de host, sino de cliente. ¿Cuántos clientes inalámbricos tú tienes? Que el concepto sería lo mismo que preguntar cuántos hosts inalámbricos tienes, pero el concepto correcto es clientes. Aquí date información de los routers del hogar que te brindan varias funciones. Funciones de punto de acceso, porque trabajan en 2.80.11 A, B, G, N o AC o cualquier otro estándar. Y esa función la hacen los radios del router inalámbrico, o sea, las antenas. Hace la función de switch alámbrico con los puertos que casi siempre tienen los routers que te brindan y que te tienen en el hogar. Y la función de router, pero esa función la tiene entre el puerto del proveedor que está conectado al proveedor de servicio. O sea que él hace tres funciones en uno. Y este sería un ejemplo. Todos los ejemplos que Cisco especifica usualmente son o con equipo Cisco o con Linksys, que también es de Cisco. Cisco tiene una política que cada X tiempo compra una empresa que, si no mal recuerdo, 96-2000, entre 96 y 2000, Cisco adquirió a Linksys porque quería incursionar en la parte inalámbrica y Cisco no reinventa la rueda. Él le cambia el color. Bien. Este concepto de SSID es el nombre que le sale en las redes a cada individuo. Por ejemplo, mi SSID, yo tengo dos. Uno se llama Wi-Fi Casa 5G, que es al que yo me conecto para dar las clases, para que no exista inconveniente de velocidad ni nada parecido. Ese de hecho, el 5G, y este, el Wi-Fi de la casa normal, donde se conectan todos los demás. ¿Ok? Porque las prioridades deben estar definidas. Está aquí la clave de esto, pues la tienen mi PC y mis dispositivos para ofrecer el servicio
y que no haya de ay, que se me cayó, de que la lentitud ni nada parecido. ¿Ok? Eso se llama SSID. El SSID es el nombre que aparece donde tú te quieres asociar, donde tú te intentas autenticar, colocar la contraseña para poder recibir el servicio que esté brindando esa red. ¿Ok? Bien. Este es un ejemplo de un access point. Obviamente Cisco. Ahora, los access point pueden tener dos características de categoría. Pueden ser autónomos, donde tú tienes un access point que funciona, su nombre se define autónomamente. Los dispositivos son independientes y pueden ser configurados por CLI, interfaz de línea de comando, o por una interfaz GUI o Graphic User Interface, por gráfica. Bien, este es un ejemplo de uno independiente donde recibe información del switch y él replica y todo el mundo se conecta a él. Y él toma las decisiones de forma autónoma. Pero están los que son, miren este concepto importante, WSLS o Wireless LAN Controller, los controladores de Access Point. ¿Ok? Ese es un equipo utilizado para controlar a todos los AP. Punto de acceso basado en controlador, tú te conectas, pero tú recibes las políticas de aquí. Eso se hace cuando, por ejemplo, tú tienes una distancia o una cantidad de dispositivos alto, que tú tienes 30, 40 access points, tú no puedes estar administrando de manera indistinta. Se compra un wireless LAN controller y desde ahí se administran todos los AP. Con respecto a las antenas inalámbricas, la mayoría de los access points de clase empresarial requieren antenas externas para que sean unidades completamente funcionales. Es una recomendación, no casi todo, mayoría. Sin embargo, es importante destacar que hay diferentes tipos de antenas. Están la antena omnidireccional, que son las que brindan el servicio a 360 grados de donde está ella, a la redonda, que podría variar la distancia entre 6, 9 metros, 10, 100, etcétera, etcétera, según la potencia. Y están las antenas externas direccionales, ¿ok? Que es donde tú dices, ok, yo voy a ir de este punto a aquel punto. Y esa antena pues te brinda la oportunidad de tú poder conectarte. Y también está las antenas MIMOS. Antenas MIMOS son antenas de múltiples entradas y múltiples salidas. O sea, múltiples, multiple in y multiple out, que es MIMO. Una antena utilizada para aumentar el ancho de banda. Se pueden utilizar hasta 8 antenas para la transmisión y la recepción. De hecho, muchas veces posiblemente estemos trabajando con un AP muy parecido a este, donde tiene, ¿por qué tiene tanta antena? Bueno, puede ser de que tenga la característica de múltiples entradas y múltiples salidas para aumentar el ancho de banda. Bien,
Si hay preguntas, la pueden hacer de manera inmediata en el momento que estemos desarrollando el tema como tal. ¿Ok? Claro, a nivel inalámbrico, las topologías pueden tener varias variantes. Varias variantes. Parece un pleonasmo, pero no lo es. Puede ser estar en modo hotspot, muy parecido al anclaje de red. ¿Ok? De hecho, aquí se hace una comparación. Dice la variante de topología hotspot es cuando un teléfono inteligente o tabla accede a las móviles, pero de la internet para brindarle el servicio a un secundario y él crearse como un punto de acceso. Viene del internet, se conecta y te brinda el servicio. Puede ser un hotspot donde tú lo puedes hacer o con tu celular, pero sin los datos, sino utilizándolo, digamos, como un dispositivo, un host normal cualquiera, o hacer una conexión hotspot entre dispositivos. Está también el modo infraestructura, que es el que nosotros conocemos, un sistema de distribución alámbrico, y tú puedes tener una conexión ya sea a través de un controlador o independiente. Bien. Ahora bien, la parte de infraestructuras define dos bloques de topología. Hay un conjunto de servicios básicos y un conjunto de servicios extendidos. El conjunto de servicios básicos, o BSS, es donde tú tienes varios access points y tienen el mismo SSID, ok, pero son independientes. Si yo estoy conectado a este, me comunico con todo el que está en esta área de cobertura. Pero si ese cliente cruza de este lado, ya sigue perteneciendo a la misma infraestructura, pero no se comunica con este otro cliente. Es como que tú llegues y tu red de la casa, o sea, la red de la casa tuya, también se llame wireless Wi-Fi casa, y tengamos la misma contraseña. Asume que tu vecino tiene la contraseña tuya y conoce tu SSID. Él le pone el mismo SSID y la misma contraseña. Cuando tú llegues a la casa del vecino, tú te vas a conectar porque ya tu máquina queda registrada el SSID de esa red y también la contraseña. Y él no ve que es la tuya o del vecino. Él ve que es un SSID y que él lo conoce y que tiene una contraseña y que está autenticado y todo. Ok, pero cuando tú estás conectado al vecino, tú no ves la red de tu casa. Y cuando tú estás en tu casa, no ves la red del vecino. Y aunque haga un overlap, o sea, aunque el vecino esté muy cerca, van a ser redes independientes. ¿Ok? Ahora, el IBCS, que es usualmente el ESS o el servicio extendido, tienen, digamos que un overlap. Overlap es la superposición que tiene entre uno y otro, con la intención de que estén configurados como ESS y que las llamadas o la conexión que tú tienes aquí y cruce hacia acá, este dispositivo te lo suelta aquí, pero tú sigues perteneciendo a la misma red. Ese es el concepto de los proveedores de servicio. Por ejemplo, cuando Kendi, viene del Cibao y viene hablando desde Bonao hasta Santo Domingo, la llamada no se cae. Sin embargo, Kendi, cuando abre la llamada,
se conecta desde Bonao en una antena. Una antena, digamos que por ejemplo es de Claro. A medida, la antena tienen usualmente una distancia promedio de unos 6 kilómetros, según algunos características. Eso no es estándar, ¿ok? Pero es el promedio. Pero a medida, estamos hablando de 6 kilómetros omnidireccional, o sea, a la redonda. Probablemente 3 y 3. Pero cuando Kendi va corriendo, hay otra antena de Claro que está haciendo un overlap con la antena que está en Bonao y que posiblemente esté también dentro del mismo Bonao, porque tiene que hacer un overlap entre 35 y 50% para que cuando Kendi cruce de la potencia de la antena de Bonao, la primera, hacia la otra, esa le diga, mira, pero él ya está más cerca de mí que de ti. Entonces aquella le dice, ah, bueno, pues te lo dejo a ti. Pero él sigue conectado en la misma red porque él tiene el mismo SSID, está conectado al mismo proveedor de servicio. Y a eso se le llama saltos. Él va saltando de antenas en antena. De hecho, hemos visto muchas películas que dicen, ay, mira, él saltó de esta antena, cruzó a esta. Entonces, determinan la trayectoria que llevaba el individuo porque él iba saltando de antena en antena y eso deja un rastro tecnológico. ¿Ok? Esos saltos son el concepto de ESS. ¿Ok? ¿Preguntas? Todo bien, todo bien. Excelente, excelente. Bien, vamos a hablar un poco de lo que es el Carrier Sense Multiple Access Collision Detection. Collision Avoidance, que el Collision Detection es que SMACD es de cableado. Cuando es wireless, es SMACA. ¿Ok? ¿Qué sucede? Este es el protocolo que genera el algoritmo para evitar las colisiones en redes inalámbricas, con la intención de que no colisionen las informaciones, sino que él evite las colisiones. Mírenlo ahí. Acceso múltiple con detección de operador con evitación de colisión. Oye, eso, evitación. Bárbaro. Evitación de colisiones. Al ir en frecuencias, debe buscar una forma para que no coincidan las comunicaciones, pero él lo hace, como todo van a un punto de acceso, es el AP, el Access Point, el que trabaja con el Collision Avoidance. ¿Qué él hace? Mira, él hace todos esos pasos. El primero escucha, envía un mensaje, recibe, etcétera, 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 con la intención. Recuerden que la máquina trabaja en nanosegundos, o sea, eso no es de que lo va haciendo de que cada minuto, cada uno, no, no. Eso a una velocidad súper extremadamente alta, pero él hace todos estos pasos para siempre evitar que un cliente no choque con otro. Eso es automático, eso es bueno saberlo, pero eso no lo controlamos nosotros. ¿Ok? Bien. Una asociación de un cliente inalámbrico, bueno, eso no importa. El SSID, o sea, digamos que lo AP tú lo puedes poner de dos maneras. Uno, de forma de entrega pasiva o activa. La activa es donde tú publicas la configuración de tu SSID, o sea, tú ves la red y cuando tú vienes aquí, él te dice,
mira, están todas estas redes conectadas y publicadas. Y tú eliges una, y ya. Pero tú puedes decirle que tu SSID, o sea, Wi-Fi casa o Wi-Fi casa 5G, no sea público. Que cuando tú quieras, eso de hecho vamos a hablar de eso en la parte de seguridad, que tú inhabilita el broadcast del SSID, donde tú tienes que conocer el SSID, tienes que conocer la contraseña, pero no lo publica, tú lo colocas de manera manual para que tu dispositivo se pueda conectar. Un elemento de seguridad sumamente importante porque eso permite que solamente entidades o personas o hosts autorizados puedan conectarse a la red inalámbrica. ¿Ok? Ahí tú lo pones pasivo, es donde, bueno, el activo es como una negociación, pam, 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 pam. Pero el pasivo, tú tienes que brindarle toda la información para poder conectarte. ¿Preguntas? Si hay preguntas, cualquier inquietud, recuerden, ustedes me pueden, pues, delimitar. Esto de Cap Wireless Access Point es lo que da de información con respecto a los WLC, Wireless LAN Controller. Bueno, dado eso, esos son obviamente conceptos que están ahí, eso no hay que definirlo como tal, porque las definiciones existen ahí. Eso no es de relevancia. Esto sí es importante. Los canales y las frecuencias de Wi-Fi, ¿okay? El proceso de saturación, sumamente importante conocerlo. ¿Ok? E incluso voy a requerir de uno de los participantes, de hecho, voluntariamente, Alfredo. Alfredo, ¿estás? Estoy por aquí, sí, pero la letra me son chiquita, estoy en el celular. Cónchale, brother. Pues mira, y ahí, ¿qué tal? Para que vea que tú me caes bien. No, no, no se ve, no se ve. No. A ver. Oh, manito. Y ahí, No, es que no, la pantalla es muy grande. bárbaro, pero óyeme, por Otro, muy ponga chico. otro. Óyeme, Alfredo, pero ¿y esos 10 puntos que se lo dan a Aníbal entonces? Dale, Aníbal. Sí, sí, sí. Ah, Póngalo más chiquito, profe, ahora que está muy grande. ahora estamos, tú ves, porque es que en esta compañía buscamos la forma para que después nos digan, no, porque el profesor ponía una letra chiquitita ahí. No, manito. Vamos a ver ahí, dale ahí, brother. En la parte de arriba, solo el primer, bueno, dale a dos párrafos. Ok, dice, los dispositivos de LAN inalámbricos tienen transmisores y receptores sintonizados a frecuencias específicas de ondas de radio para comunicarse. Una práctica común es que las frecuencias se asignen como rangos. Los rangos se dividen en rangos más pequeños llamados canales. Si la demanda de un canal específico es demasiado alta, probablemente que ese canal sature en exceso. La saturación del medio inalámbrico degrada la calidad de la comunicación. Con los años se han creado una serie de técnicas para mejorar la comunicación inalámbrica y aliviar la saturación. Esas técnicas mitigan la saturación de canales usándolo de manera más eficiente. Correcto. Por ejemplo, hay diferentes técnicas, entre esas está la BSSS. Esto sí lo vamos a leerla para fines de nosotros tener conocimiento de la técnica de los canales. Reitero, eso es información genérica, pero es importante uno manejar el concepto. Adelante, Edwin, por favor, si te es posible asistirme ahí en esto, te lo agradezco, hermano. Edwin Núñez. Edwin fue a beber un poco de agua. Kendi, hermano, ¿está disponible?
Ustedes se me están haciendo lo loco. Ay, mi madre. Bueno, pues vamos a definirlos nosotros. El VSS es una técnica modular diseñada para extender la señal sobre una banda de frecuencia más grande. Una técnica de amplio espectro que desarrollaron durante el tiempo de guerra para que sean más difíciles que los enemigos intersecten y o bloqueen la señal. ¿Ok? Básicamente el VSS es la técnica utilizada por los dispositivos que están en el estándar IEEE 80.11b para evitar la interferencia con otro dispositivo. Y utilizan la frecuencia de 2,4 GHz. Ahora, esa frecuencia de 80.11b tiene varios canales. Para ser específico, tiene 11 canales. Y usualmente lo que se hace es que se configura o el canal 1 o el 6 o el 11. Esos son los canales que no hacen overlap. O sea que vamos a ver un poquito más adelante en qué consiste esa parte de los canales. Mírenla ahí. Mayor frecuencia y obviamente alineaciones de la señal. Eso es lo que utiliza el VSS. Miren aquí el FHSS, obviamente está basado en método de amplio espectro para comunicarse, transmite señales de radio cambiando rápidamente entre unos y otros. Ese es el que utiliza el estándar 802, IEEE 802.11 original, el que no es ni A, ni B, ni nada de eso. Son los que utilizan los dispositivos, digamos que los walkie-talkie o los radioaficionados, que utilizan un radio llamado 11 metros, los teléfonos inalámbricos, Bluetooth, digamos que... Adelante, Candy. Bien. Y está el OFDM, que es multiplexión por división de tiempo. ¿Ok? Que es más un subconjunto de divisiones de frecuencia. Esa la utiliza el estándar IEEE 802.11ax, utilizado de hecho por OFDA. Estamos hablando de que esta, miren aquí, vamos a ver acá, en la selección de los canales. Miren ahí. Las frecuencias utilizan diferentes cantidades de canales. Obviamente, esta es la frecuencia utilizada para América del Norte, porque Europa tiene otros estándares, tiene hasta 16 canales. Y se dice o informaba que es bueno utilizar el canal 1, el 6 o el 11, porque esos son los canales que no hacen overlap, que no se digamos que no se cruzan entre uno y otro. Si el 1 no hace overlap con el 6 y el 6 no hace overlap con el 11. Si tú utilizase el 2, vemos que el 2 hace overlap con todos los que están hasta el 7. Y el que no hace overlap con el 2 es el 10. Entonces, en vez de 3 canales, si utiliza el 2, no vamos a poder utilizar el 2 y el 10. Si utiliza el 1, tiene 3 canales disponibles. Porque son los canales que no hacen superposiciones. Mírenlo ahí, los no superpuestos y los superpuestos. Quiere decir, cuando no se dice que no hacen superposiciones, es que aunque tú estés trabajando con el 2,4 GHz, para cualquiera de los estándares 802.11, ya sea B, G o N,
si tú tienes un access point que trabaja en el canal 1, otro en el 6, en el 11, aún estos espacios donde ellos, digamos que hay un área de cobertura en común, no chocan el uno con el otro porque están en canales diferentes. ¿Preguntas? Esta es la Por ahora idea. todo bien. Excelente. Esta es la idea de la planificación de una red inalámbrica. Para nosotros planificar en una red inalámbrica, en la estructura, en el inicio de una red inalámbrica o ya existente, ¿por qué no? Tú debes considerar el espectro hasta dónde llega la señal de un AP. Ok. Ese access point o la potencia de la señal, tú o de manera, digamos que picapiedra, agarra tu laptop y te va caminando a ver hasta dónde te mantiene conectado y la potencia de la señal. O utiliza un software, puede ser un Network Inspector, y el Network Inspector te va diciendo hasta dónde puede tener la potencia de la señal. Y basado en esos resultados, entonces, si observan ahí, los access points tienen casi un 50% de overlap. ¿Ok? Y eso es, de hecho, lo correcto. Ahora, no es menos cierto que wireless tiene muchas amenazas. ¿Ok? Dentro de las amenazas están las intercepciones de los datos, porque obviamente recuerden que los datos van de manera inalámbrica. Tú puedes tener una aplicación que capture datos inalámbricos y que tus datos puedan ser capturados, desencriptados y luego incluir tal vez un espía o tener información sensible, etcétera, etcétera. Intrusos inalámbricos, persona no autorizada, obviamente, que busca el acceso hacia y desde la red con intenciones maliciosas o no. Ataque de negación de servicio, obviamente los servicios están de forma inalámbrica y es mucho más fácil, digámoslo así, en cierto sentido, porque tú no tienes que estar físicamente en la red. Tú podrías estar en un entorno donde te llega, pero no estar dentro de la oficina. Y están los AP falsos. Recuerden que cuando hablábamos de DHCP decíamos que los servicios, digo el DHCP porque es el servicio que hemos trabajado, el AP que esté más cercano al cliente, con el mismo SSID, la misma contraseña, él se va a asociar a ese. ¿Ok? Entonces, es más susceptible a esas amenazas. De hecho, déjame ver, pues miren, este es un ejemplo de ataque de DOS. Pueden haber teléfonos inalámbricos que interrumpan, ¿ok? Y o microondas, ya sea consciente o no. Y obviamente esos son los ataques de DOS. Los puntos de acceso no autorizados, como dije, tienen el mismo SSID y la misma contraseña. Más cerca del usuario, si está dentro de la red, obviamente va a llegar mucho primero al cliente porque está en la misma infraestructura y eso ocasiona un problema. ¿De qué? De acceso no autorizados. Está el ataque de hombre en el medio, donde tú buscas ponerte teléfono abierto. Bien, busca ponerte
como un intermediario entre el usuario y el equipo inalámbrico. Cuando el equipo, en vez de ir directamente a donde le pueden brindar el servicio, él se conecta a ti porque tú estás más cerca y a través de ti gestiona. Quiere decir que le puede y que le va a llegar la información. Eso no es que no le va a llegar, claro que sí. Lo único que también se queda una copia posiblemente aquí en el dispositivo de la persona que está buscando la información. Ahora bien, ante esas amenazas, nosotros debemos considerar cuáles son los elementos de seguridad que tenemos que tomar en cuenta. Y dentro de esos elementos tenemos, obviamente, lo primero es nosotros encubrir el SSID. O sea, quite, inhabilite, miren ahí, esto es un ejemplo de un un GUI de Linksys. Y te dice, mira, el SSID, ¿tú me mandas por broker? No, deshabilita eso. Claro, brother, porque es que si tu red no se conecta, no se ve, es más difícil. ¿Ok? Pero aparte de eso, filtra las direcciones MAC y dile, mira, aparte de que tú no estás enviando el SSID por broadcast, también yo te voy a poner una lista de control de acceso donde yo te voy a decir cuáles son las direcciones MAC que tú vas a permitir. Y eso trabaja con una especie de lista de control de acceso donde diga todo lo que no está permitido está negado. ¿Ok? Y mírenla aquí. Como una especie de whitelist, lista blanca, y los demás van a estar en la lista negra, obviamente. También tú le puedes decir, mira, aparte de todo eso, tiene que especificar que te diga cuál es la autenticación que debe. Ponle autenticación WPA2 o PA3. ¿Ok? El modo de autenticación, súper importante también. Que sea trip, radius. Eso, bueno, eso ya es cuando es empresarial y demás. Eso no, olvídense de eso. Pero ahí, esta es la opción wireless. Digo, mira, conéctate a tal frecuencia, 2,4 o 5 GHz, dependiendo de lo que tú identifiques. Y configúrame que sea la autenticación WPA2 personal, por ejemplo. Ok. Ahora, tú le puedes indicar que te indique también el modo de encriptación, que es la parte del cifrado que suele ser utilizada para proteger tus datos. Y hay dos opciones. Los estándares WPA y WPA2 utilizan los siguientes estándares, que es TRIP, protocolo integral de clave temporal, o el estándar de cifrado avanzado, el AES. Eso ya va, bueno, va a depender de cada uno de nosotros. Mírenlo ahí donde se especifica. Security Mode, EAS o TRIP. ¿Qué más? ¿Qué más importante? Dicho esto, si tienen preguntas, obviamente, como dije, son capítulos, si observan, ninguno ni siquiera tenía un PKA, estos capítulos. Sin embargo, cabe destacar que que es el capítulo 12, que es el capítulo de concepto, ustedes de manera indistinta, cada uno de los participantes de GENS, de esta sección, estará desarrollando en el capítulo 13 las prácticas de laboratorio, que es un capítulo que no voy a dar, ¿ok? Este capítulo tienen que leerlos ustedes, me explico. Este capítulo
trata de 4 temas. ¿Ok? Y esos 4 temas, digo 4 porque aquí dice 5. El quinto es el resumen del capítulo y el primero la introducción. Eso no van. Entonces está el 1, 2, el 3 y el 4. Bien, configuración de wireless en un sitio remoto. Configurar wireless con un WLC. Configurar una red inalámbrica con WPA2 empresarial en un WLC, que es el Wild Land Controller. Solución de problemas, que tiene varios. O sea, cada uno de estos, aquí obviamente te está diciendo, mira, yo te estoy dando un videíto, primero velo. Luego te digo, mira, este router inalámbrico y la forma de conectarse, cuáles son las características que tienen. Te digo que, mira, tú debes ir al browser, colocar una dirección IP, que es la dirección IP del equipo. Te pide una contraseña y un password que soltar, ponla, dile OK. Ahí tú obviamente vas a acceder a las configuraciones internas. Y que en el router tú puedes indicarle, mira, yo necesito, él te dice lo primero, mira, yo necesito que tú me coloques una dirección IP, porque vamos a trabajar con el DHCP. Y DHCP sí va a estar habilitado. La IP .1, la máscara 24. Y aquí tú le dices desde dónde tú quieres que inicie. Puede ser desde el punto 2, desde el 100, desde el 12, desde el número que tú quieras. Y la cantidad máxima de usuarios que debe tener esa red. O sea, cada uno de estos detalles es importante. Y no solo eso, también te dice cómo cambiar la contraseña, cómo iniciar la sesión, cómo cambiar de IPv4 a IPv6, cómo renovar la dirección IP, etcétera, etcétera. Ok. Aquí te da detalles y de todos los detalles que te va dando, que son parte de lo que le va a solicitar en la configuración, entonces al final tiene una práctica de laboratorio. Todas las prácticas del capítulo 13 deben entregarla, subirla a Infotep. Ok, vamos a habilitar un espacio para que ustedes puedan subir. Perdón, hay un espacio habilitado que es junto a la captura del examen del capítulo. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Nada? No, por ahora todo bien. Solo me extraña un poco que no tenga contemplado en la plataforma de Cisco. O sea, ahora que están hablando de Wi-Fi, por ejemplo, está el Wi-Fi 6, Wi-Fi 6E, Wi-Fi 7, que tiene diferentes frecuencias. En vez de ser, por ejemplo, 40 MHz, 20 MHz, 320, 160. Me encuentro raro como que eso Cisco no lo contempla. ¿Será que ellos no tienen como ese tipo de tecnología todavía a nivel de clase o de certificación o es otro curso aparte o algo así? No, lo que pasa es que recuerda que Cisco está trabajando en base a los estándares globales y los que están dentro de las diferentes frecuencias generales de los estándares no licenciados. Entonces tendría primero que todo él está, o sea, porque exista una tecnología no siempre está estandarizada. Entonces puede ser de que en la siguiente actualización, bueno, pues incluya de manera, digamos que no segura, otras tecnologías, pero cuando la currícula se realiza, dura un periodo y luego actualizan. Chévere. Ok, ok. Excelente. Bien, dicho eso, y siempre que nosotros pues damos el último capítulo, digámoslo así, del tema, entonces procede a nosotros poder habilitar el examen correspondiente a ese, digamos que ese pool. Siempre habilitamos el periodo por unos 8 días, ¿ok? Para que ustedes tengan la oportunidad
de poder tomarlo tranquilo. Sacan un espacio, deben tomarlo, que no se le olvide, ¿ok? Entonces lo colocamos hasta, por ejemplo, el próximo miércoles a las 11:59. Guardamos, dice aquí que fue exitoso. Eso siempre lo hago al final del video, por si alguno no sabe hasta qué día fue, que vaya al video al final y ahí le va a indicar los detalles. ¿Preguntas? Bien, excelente. Dicho esto, voy a pasar la lista en el mismo video para fines de que ustedes puedan, pues, habiliten sus cámaras. Ya conocen el procedimiento, menciono su nombre, levantan la mano, dicen presente. Ok, recuerden que el próximo día nosotros vamos a estar trabajando los últimos capítulos. Sin embargo, nosotros vamos a seguir teniendo encuentros, pero los encuentros de ahora en adelante es de unas topologías que le voy a colocar y vamos a reunirnos para ir corrigiendo esas topologías. ¿Estamos claros? Ya lo vamos a hacer lo más interesante posible, pero bueno, Cisco tiene su forma. Chévere. Dicho esto, inicio con Aníbal Santos. Presente. Excelente, hermano. Alfredo. Presente. Excelente, brother. Edwin Núñez. Presente. Excelente, bro. Kendi. Presente. Excelente. Ey, ustedes se ven de dinero full, de verdad. O sea, hago un stop aquí a la grabación, señores.